sigamos hablando del tema legal, porque nos acompaña nuestro asesor jurídico, don Basilio González. Como siempre, bienvenido. Buenos Buenos días, días. Fernando. Oye, buenos días, Mirna. Buenos días, público televidente. esto que presentó Royce Navarro, ¿cuántos años de cárcel puede acarrear? Porque él Sí, hablaba de varios delitos, asociación yo vi ilícita. la querella admitida, Sí. que es una querella admitida, ya es como decimos nosotros, como se diría en el derecho civil, se trabó la litis. Una vez se comunica a las personas que han sido querelladas que esta persona puede poner en conocimiento, ya sea por vía telefónica o en la dirección donde estas personas viven, allí se les pone en conocimiento y inicia no formalmente el proceso, sino informalmente la investigación. Los delitos que vi, que acarrean de penas, dos de 3 a 5 años y el otro de 5 a 10, lo que te dice que hay una pena base de 11 años y una pena máxima de 20 años. O sea, estamos hablando de delitos que sumados hacen una pena grave, por una pena de 20 años es una pena grave. A mi juicio, pues la Procuraduría General de la Nación se ha cuidado, conoce el contenido del artículo 155 del Código Procesal de la Constitución Política, perdón, y el artículo 206 que establece que a los diputados, a ciertas figuras, las ve la Corte Suprema de Justicia. No obstante, escuchaba al abogado que presentó la querella decir que ellos van a dirigirse a Guatemala para solicitar el levantamiento de ese fuero penal. No es un fuero penal electoral, es un fuero que se le da en calidad de las partes, en calidad de Electoral, su condición, ¿no? Sí. de su condición en sí. No sé el procedimiento, pero si él lo dice, debe haberlo estudiado. Y por otra parte, pues, o la Corte Suprema de Justicia se convierte en el tribunal que debe investigar a esta persona. O sea, que pueden ser dos audiencias a la par, podría darse. Sí, pueden ser dos personas llevadas a la audiencia ordinaria o a la vía ordinaria. Bueno, un poco lo que está pasando en Odebrecht. Exactamente, exactamente. Hay muchas personas que están en la audiencia de Odebrecht y otras personas que están esperando en la Corte Suprema de Justicia para ver... Porque es raro, teniendo el antecedente del procurador Gómez Rudy, que él pues, vivió en carne propia y en primera persona la manipulación, la Procuraduría Paralela, en el caso del presidente Mulino, que todavía el caso de la Procuraduría Paralela, a pesar de que existe la noticia de crímenes en ese importante reportaje realizado y firmado por Adelita Coriat para La Estrella de Panamá, no se haya movido un dedo. Sí, mira, yo no te puedo decir cuál sería el pensamiento del Procurador General de la Nación. Lo que sí te puedo decir es que la Procuraduría General de la Nación quedó bien afectada en el quinquenio de Varela y la continuación que le dio Nito Cortizo, porque ahí no se movió a nadie. Ahí lo único que se hizo fue mover figuras de un lado a otro y no se hizo una limpieza y no se subió o no se preparó a nuevos fiscales que son necesarios. Tengo entendido que en Panamá existen 56 fiscales superiores. De esos 56 fiscales superiores, asumo que unos 40 deben haber sido nombrados por Kenia Porcel y mantenidos por el Javier Caraballo como por de Nito Cortizo. Entonces, eso le dificulta muchísimo al Procurador General de la Nación actuar. Lógicamente que tú no puedes llegar y destituir a 40 fiscales superiores si no tienes ya el reemplazo, que sean personas capacitadas, porque no es lo mismo nombrar una persona, sin menospreciar cualquier trabajo que sea de jardinero, a nombrar a una persona como fiscal que tiene en sus manos, según el artículo 220 de la Constitución y el 68 del Código Procesal Penal, la investigación, una investigación que tiene que ser objetiva, no subjetiva, como se venía dando en años anteriores, que es subjetiva porque iba en contra del sujeto. No importa, lo que se investigaba primero era el sujeto y después se veía si existía o no un delito. Ahora lo que se debe hacer en estricto derecho, y eso tenemos que cambiarlo, es ser objetivo en la investigación. Hay muchos casos que se han dado que no tienen esa objetividad, pero
poco a poco se debe ir cambiando, pero sí deben fortalecer al Ministerio Público y darle esa credibilidad que el pueblo panameño exige, que todos los panameños exigimos, porque hay personas allí que no deben estar, no deben estar hoy en día. En cuanto a ese tema, pues, de cómo se debe limpiar y eso que tú Y por eso hablas es que de no existe la paralela. confianza, licenciado, o sea, no hay manera. Y usted lo escucha de todo el mundo, de diversos sectores, que no hay manera de tener confianza en esa dirección. Sí, mira, digo, a veces también tenemos que entender el pueblo quiere que las cosas se hagan un día para otro, a veces las cosas no se Es hacen que hay así, demasiado pero acumulado exigiendo justicia y que de repente se pida flexibilidad. yo creo que es la dinámica que se está llevando ahora mismo, que debe haber para buscar a esa Procuraduría paralela. Se deben nombrar 5 personas, 5 o Sí. 6 personas y se busca eso, se da un informe a la nación y ese informe va a tener un impacto, Sí. va a tener un impacto porque ves que estás haciendo algo. Lo que comprendo es que se quiere hacer macro dentro de la misma, de los mismos fiscales que llevan las investigaciones, pero ahí se ve un poquito empantanado porque el pueblo quiere celeridad, quiere ver resultados y los resultados no los vas a ver si no existe un grupo idóneo y tampoco perseguidor, sino una persona con una mentalidad de investigar objetivamente, nuevamente te repito. Eso es lo que es la palabra importante en toda investigación, que sea objetivo, que se practiquen las pruebas favorables y desfavorables como establece el artículo 24 del Código Procesal. Hay algo que, Basilio, y lo hemos hablado muchas veces, es decir, lo que no puede pasar es que esa manipulación burda de la justicia, esa buscar personas a las 5 de la mañana, como se hizo con Gustavo Pérez, encerrarlos en solitario, como ocurrió con nuestro compañero Julio Miller. Es decir, son delitos que rayan en la lesa humanidad. Es decir, Sí. que Kenia Porcel y Rolando López y Tania Sterling y Zuleika Moore y todos los abogados extorsionadores que estaban alrededor de estas prendas anden por la calle todavía sin ningún tipo de problema, es que alguien lo puede volver a hacer. Eso es grave porque, haciendo referencia a un abogado colombiano que dice que no hay peor delincuente que el operador de justicia, y es cierto, porque Sí. el operador de justicia tú le pagas para que investigue, para que administre justicia, no para que sea un delincuente. Entonces, pero uno de los artículos que vi allí, que es el 435 del Código Penal, habla de, pues, el delito contra la personalidad interna del Estado, Sí. que es aplicable a estas personas, además del abuso de autoridad, además que pueden tener otros delitos como asociación ilícita, porque ahí no era una persona que operaba sola, eran varias personas y había lo que se denomina la jerarquía. No es una persona que operaba sola. Yo creo que se debe investigar y a esos fiscales aún más. Hace poco me estaba leyendo un libro que mencionaban a Decio Mojica también como Sí, uno de los imagínate, perseguidores, ahora uno de uno- las personas, y ahora es uno de los abogados Abogados de Gaby que Carrizo. anda dentro de algunas defensas, que todos tienen derecho a comer, pero hay que ver cómo llegan esos... ¿Qué hacen en la calle y todavía? cómo llegan esas personas a ser abogados, defensores, Sí. cómo se conocieron, por qué los mantuvo dentro del Ministerio Público cuando en verdad esa persona debía haber sido destituida desde que inició el gobierno del señor Cortizo, en ese momento. Porque hablando del caso de Adesio Mojica, es un tema que tú tienes cierta experticia, que es el enriquecimiento ilícito. Es decir, cómo se investiga y cómo se llega a esa conclusión. Bueno, el enriquecimiento injustificado, que es un enriquecimiento ilícito, lógicamente, contemplado en el artículo 351 del Código Penal, tiene varias formas, varias aristas, que va de la forma más simple a la forma más grave, y esto es investigado y procesado en prima facie por el Contralor General de la República y sus auditores. Cuando de allí sale una auditoría, esto ya viene siendo como una prueba, como se le El pilar denomina de la antes, una prueba investigación. reina, es el Sí. pilar de la investigación. Lógicamente que el Ministerio Público debe de ratificar a los peritos o a las personas que realizaron esa auditoría, pero es un delito un poco gravoso ya que
En sede administrativa, la Constitución Política Panameña te establece en el artículo 280 y también lo que es la Ley 32 de 1984, que es la ley orgánica de la Contraloría General de la República, te establece cómo se debe llevar a cabo estas investigaciones. O sea, hay un procedimiento. Por Hay ejemplo, un procedimiento. En el caso particular del ex vicepresidente Carrizo, que se habla de enriquecimiento, ese enriquecimiento es dentro del periodo que se ejerció, no se toma en cuenta pasado ni después, sino lo que no se pudo justificar en ese periodo. Exactamente, es buena pregunta porque la ciudadanía tiene que entender esto. El delito de enriquecimiento injustificado son esos 5 años o 6 o el tiempo que demore siendo funcionario público, pero la norma establece que pueden hacerte esa investigación hasta 5 años después. Ah, ok. O sea, Claro. que no prescribe, o sea, vamos a poner un ejemplo, trabajaste 5 años en el gobierno, en el Estado, y a los 8 años encuentran unas pruebas que dicen, ahí hay enriquecimiento justificado, se te puede hacer el análisis, se te puede hacer la investigación, porque estás dentro del término. La norma dice hasta 5 años después. ¿Y qué es lo relevante de esta investigación? Que a ti se te da la oportunidad en sede administrativa, que le denominamos nosotros, que es la Contraloría General, se te envían preguntas y se te dice, mire señor, aquí a usted le aparecen una serie de bienes que superan los $100.000 y la pena es de 6 a 12 años cuando superan los $100.000. En este caso particular. En este caso en particular. Ajá. Y te dice, mire, aquí hay $3 millones que usted no puede justificar, porque su salario eran Eso es lo que se $5.000, toma en cuenta. por ejemplo, eso es lo que se toma en cuenta. Salario que recibiste mientras tú estuviste en un puesto puntual. Claro, ellos te preguntan eso, pero tú puedes decir, no, lo que pasa es que mi abuelita murió y me dejó una herencia de 100 millones. Y aquí están estos 100 millones que me dejó mi abuela. ¿Y dónde pero, los estoy? Bueno, pero que ver si la antes abuela de realmente eso- tenía $100 millones. Antes de eso, lógicamente. eso. No, pero no Pero es decirlo, es probarlo. es lo que tú puedes plantear. plantear. Ajá, Sí, estoy ajá. hablando Dice, no, es que mi abuela se de murió, de pero un tu abuela vivía en un ranchito de un ejemplo hipotético. hipotético. Cerro de Trepo que nadie... En un ejemplo hipotético. Ahora bien, eso de decirlo no, porque tú tienes cuando sales que hacer una declaración Son jurada juradas. y allí tú tienes que decir Y hay con varias cuánto declaraciones entraste que y da- con que cuánto haces. saliste. Sí. Además de eso, no solamente es los bienes que acrecentan tu patrimonio, sino aquellos que pagaste. Por ejemplo, tenías hipotecas de $200.000, $300.000 y tú pagas esas hipotecas, eso también se te suma en tu enriquecimiento. ¿Por qué? Porque pagaste esas deudas. No es solamente el bien que adquieras, sino el bien que pagues. Las tarjetas de crédito. Usted pagó en tarjeta de crédito en 5 años $800.000. ¿De dónde sacó esos $800.000 si su Claro. salario no le daba para eso? La investigación, por eso te digo que la investigación que hace la Contraloría General de la República Es vital. es muy, muy fuerte, es difícil de descartar, no te digo que imposible, no te digo que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero tienes que hacerlo con pruebas fehacientes, porque estamos hablando de un delito grave, un delito gravísimo, y ese delito es un precedente del blanqueo de capitales. Si te vas al artículo 254 del Código Penal, dice que uno de los delitos precedentes para el blanqueo de capitales es precisamente el enriquecimiento injustificado. Y eso- la pena es de 5 a 12 años. ¿Eso O sea, depende del monto? Por ejemplo, en este caso se habla de ¿qué? ¿1 millón? 1.9. No, ahí no depende de ningún de monto. los millones. En Panamá, si tú lavas 50 centavos o lavas 10 millones, lavaste dinero. La pena es la misma cosa. De 5 a 12 años. Y es el delito precedente. Sí, porque se porque tiene en entra el catálogo, inmediatamente el de blanqueo. inmediatamente te pueden también poner... Y entra el- también el de la asociación ilícita. Asociación ilícita es cuando más de 2 personas o 3 personas se concierten para cometer delitos y tiene que haber una pirámide. Por ejemplo, tiene que haber un jefe, una permanencia y subalternos que sigan esas instrucciones dadas por la persona. Ese delito es un poquito más interesante sí. en probarlo porque no es un delito que se prueba porque nos reunimos aquí y ya vemos 3 personas y hablamos. No, eso no se prueba de esa manera. Tiene que haber una jerarquía, Sí. tiene que haber distribución de actividades y permanencia. Pero el delito de enriquecimiento justificado, nuevamente te digo, es un delito precedente para el delito de blanqueo de capitales. Y el delito de blanqueo de capitales, ya te digo que
es un delito que cuando te mandan oficio, solamente por mandarte oficio, enriquecimiento justificado no, pero cuando te dicen un delito Blanqueo de contra la capitales. economía nacional, en la modalidad de blanqueo de capitales, te mandan eso a un banco, Te cierran hasta la ahí cuenta, llegó tu cuenta ya. en los bancos, porque por política del banco te cierran las cuentas. Y no es que a uno se lo van a cerrar y a otros no. Porque si te das cuenta de eso, la gente vaya a reclamar. Dice, pues cerraste la cuenta Sí. a mí, ¿por qué no se la cerraste al otro? Entonces, es un delito grave, es un delito gravísimo. ¿Y que qué pasa si sales no culpable? Sí, te la retribuyen. Te la Cuando tú no restituyen. sales culpable, que tú logras probar que el auditor no tuvo el debido cuidado o el auditor tú puedes probar pues que el dinero era tuyo, producto de tu ingreso, producto de tu trabajo, simple y llanamente lo que hacen es que te levantan las medidas cautelares porque el Tribunal de Cuentas, en este caso, inmediatamente manda oficios también al registro público, al municipio, a los lugares donde tú puedas tener bienes y Sí. te los cautela. Pero si tú logras probar la licitud de los bienes, Lo sueltan. cómo los obtuviste, los sustentas, se te deben devolver. Oye, ¿qué está pasando en la audiencia de Odebrecht? Que los testigos no aparecen, Bueno, los que Odebrecht- quieren aparecer no los dejan aparecer, y estos 3 días ha sido realmente de Sí. procesión de Portobelo. De replay. Odebrecht es un caso pues un poquito que tiene sus connotaciones, como lo vimos aquí hace semanas atrás. Nosotros los abogados pensábamos que la audiencia no se iba a realizar Sí. porque la juez tenía otra audiencia que está en medio caso de esa Fischer. audiencia y tiene que estar, ahora ella se tiene que estar compartiendo para poder verificar las dos audiencias. En el caso de los testimonios, bueno, los testimonios es conocido por todos los panameños que todo lo que dijeron los brasileños en su momento fue anulado. Eso no puede ser utilizado en Panamá ni para bien. Lo único Digo, que es que puede ser utilizado sería a Ya el favor hecho de Andrés que esté por Ruth incitar. Morcillo ahí deja el tufillo de que algo malo tienen que estar haciendo. Lo que sucede es que esa investigación, de verdad que tú deberías investigar a los fiscales que actuaron dentro de la investigación desde un inicio. Otra de las cosas que tiene esa connotación de la demanda, la denuncia, la querella que ha presentado este señor, abre una puerta amplia, porque en los Varela Leaks tú te das cuenta de que allí había una intromisión del Ejecutivo hacia la Procuraduría y la Procuraduría hacia el caso Odebrecht. Entonces, eso, si tú logras probar que eso estaba viciado, que las personas que iban a Brasil eran personas, ni siquiera eran abogados, eran hermanos del expresidente de hermano la del República, expresidente. era el abogado de la Procuradora General de la Nación. Cuando tú extiendes eso, ya estás hablando de un caso viciado, un caso Claro. fruto del árbol envenenado. Entonces, las pruebas de Brasil todas fueron anuladas. El sistema Droisio, lo que llaman la caja 2, también fue anulado. Hay un dato importante, que hay un señor que se dedicaba supuestamente a hacer donaciones y pagos, donaciones a campañas políticas y pagos a algunos señores del Estado, y él dice que él se percató que los dineros eran ilícitos cuando explotó Lavallato. Así mismo lo dice Olivio Rodríguez. Olivio. Imagínate tú una persona que le donaron en la campaña electoral en el 2008, 2009, si no sabía ese que trabajaba internamente que los dineros podían ser ilícitos, ahora ¿cómo va a saber la persona que había recibido Pero dinero? lo del perito, ese link fue una vergüenza total. Sí, total, pues, lastimosamente. No sé si ese señor llegó a hacer esa auditoría porque debes tener tú siquiera una pequeña retentiva de lo que tú hiciste. De lo Porque el hiciste. señor no se acordaba, ya De nada. tenía amnesia, no se acordaba de nada. Y la verdad es que cuando tú haces un análisis financiero, Sí. tú tienes que ver las sociedades, si tienes acceso a los libros, si tienes acceso mínimamente a la cuenta, cuál es el perfil bancario, si hay un ROS, que es los reportes de operaciones sospechosas. Si no existe eso en un banco donde hay un jefe de cumplimiento, Claro. pues se entiende que no había nada ilícito en el recibir o no esos dineros. Te estoy hablando de Panamá. Los dineros que estaban fuera de Panamá o que se dicen que estaban fuera de Panamá, que fueron enviados de un banco, por ejemplo, de Antigua y Barbados
a Andorra, eso no representa delito en Panamá porque no impacta la economía nacional. Y así fue sobreseído uno de las personas, creo que es el apellido Portas, o es un nombre, no recuerdo el nombre. Porta. Él fue sobreseído porque supuestamente su dinero venía de Suiza y lo llevó a Costa Rica, pero no impactó. No entró en el sistema. No entró en el sistema nacional, ni salió del sistema nacional. Por eso, en ese caso. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿qué ha pasado con los testigos? Mira, en el ejemplo, te voy a poner un ejemplo personalísimo de una persona a la cual yo soy su abogado. Esta persona fue a declarar una señora que se llama Yara Campos, si mal no recuerdo. Esta señora Yara Campos es del Tribunal Electoral, que ya había rendido una declaración jurada, y la información que ella suministra al tribunal y suministra en acto de audiencia, que ratifica parte o ahonda más de lo que dijo en la declaración jurada, ¿yo para qué voy a tener un testigo que va a decir lo mismo? Entonces, eso por economía procesal, tú desistes de ese testimonio. Y así ha habido, asumo que las otras partes han desistido de sus testigos por ese hecho. Ahora bien, lo que tú vas a encontrar de aquí en adelante no solamente es testigo. Aquí entonces tú vas a encontrar peritos forenses que no fueron link, que sí hicieron su trabajo y que sí van a probar el movimiento de sus cuentas, el movimiento bancario de sus clientes y en qué se gastaron los dineros, si en este caso que te estoy hablando es un dinero de campaña política, en qué se utilizó para ese entonces y cuál era la ley aplicable, porque la ley penal es la última ratio. Y allí yo cuando inicie mi audiencia voy a hacer docencia porque no solamente porque la juez sabe derecho, los abogados que están allí saben derecho, los fiscales algunos saben derecho, otros los tuercen, pero lo que sí saben es lo que dice los artículos del Código Penal, los del Código Procesal, pero tú tienes que hacer docencia a la gente de afuera porque dice, no, que está defendiendo a un delincuente. No, tú no estás defendiendo a un delincuente, porque si yo permito que a un cliente se le violen sus derechos, que es inocente, mañana voy a permitir que se le viole el derecho a cualquier ciudadano que está fuera, detrás de las cámaras, o a nuestra propia familia, o a nosotros mismos. Entonces, por eso los abogados ustedes ven que dicen, no, lo que pasa es que quiere hacerlo por una manera técnica, de que se prescribió la acción, que no es el caso por ejemplo, no es la vía correcta, o eso no me parece, debe irse para ver si es verdad que es culpable o inocente. Señores, son herramientas que tiene el abogado, y si el abogado no utiliza las herramientas, es un pésimo abogado. Oye, porque aquí, el abogado debe trabajar así. El diario Panamá América dice, Carlos Carrillo, Basilio González y Alfredo Vallarino son de los abogados que están esperando al testigo el FEA FECDO 001-2020. ¿Dónde está? Ese es un testigo protegido que nosotros siempre hemos pedido que venga. Claro. Pero ¿qué pasa? Ese testigo protegido nunca se va a presentar porque él fue aquí no hay testigos protegidos, aquí hay testigos desprotegidos. Entonces aquí está el mundo, sabe quién los testigos. Este señor fue utilizado en dijo el mismo testimonio que se tenía en, creo que era un caso de FCC o de línea 1 o línea 2 del metro, no recuerdo exactamente, pero a él se le tomó una declaración y él dijo, cooperó en la investigación, y lo que cooperó en la investigación no tuvo ningún resultado, y es lo mismo que trasladaron acá, y a este expediente lo archivaron. Entonces, si lo archivaron aquí, ¿por qué lo vas a sacar? Le va a dar una relevancia. Entonces, nosotros queremos que venga, venga el testigo protegido, que no va a venir, porque ahora va a quedar peor que el señor Lin. Va a quedar peor que el señor Lin. No, ese va a quedar peor. Ese le van a arrastrar eso no va a saber dónde está. Por eso, de verdad que ese señor Lin, además tiene en sus manos personas muchas libertades. Sí. El derecho penal es sangriento, pero ese señor... Pero es que no contestó nada. Retire ese señor. Retire. Es que yo creo que ya está jubilado. Yo creo que ya está jubilado. Que la policía es jubilado. Vaya, dedíquese a cuidar a sus nietos, dedíquese a otras cosas. Esto hay que hacerlo con seriedad, porque se trata de la justicia, y la justicia es importante para cualquier país y no se puede jugar con ella porque, nuevamente te repito, a ti no solamente te juzga un tribunal, no te investiga un fiscal, sino que desgraciadamente hay malos periodistas,
malos periodistas y hay personas que no conocen el derecho y dicen, por tanto escuchar lo que dicen algunos noticieros que no tienen ningún sentido, por escuchar algunos programas de algunos periodistas que no saben derecho y por ver las redes sociales, se dejan llevar y dicen, no, este tipo es un delincuente. Sí, Entonces tú tienes que ir allá a hacer primero un trabajo en derecho y otro trabajo en conciencia, concientizar a las personas que te van a escuchar en esa audiencia y probar que tu cliente o tu defendido es una persona que no cometió delito. Y esa es parte de lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Don Basilio González, A la gracias orden por esta siempre. participación. Saludos. Buen día.